Cuando mi hija me dijo que buscara otro lugar donde morir, que ya no servía para nada, hice las maletas como la madre obediente que siempre había sido. 3 días después, estaba sentada en la oficina de un abogado, descubriendo que mi supuesto marido amoroso había jugado la partida de ajedrez más larga de la historia. Victoria estaba a punto de aprender que, a veces, el peón se convierte en reina. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo estás viendo. Déjame contarte cómo pasé de ser una viuda sin hogar a la mujer que tiene todas las cartas en la mano. Porque, querida, esta historia tiene más giros que una carretera de montaña en los Alpes. Hace 2 meses yo era Margaret Sullivan, esposa devota durante 43 años y madre de una hija espectacularmente desagradecida. Cuando Robert murió de un ataque al corazón a los 71 años, pensé que mi mundo se acababa. Victoria se abalanzó sobre mi dolor como un buitre con ropa de diseño, arrullándome con lo difícil que debía de ser para mí. «Mamá, no puedes manejar esta gran casa sola», me dijo, con voz llena de falsa preocupación. Las escaleras, el mantenimiento, todos esos recuerdos. No es saludable. Debería haber visto el cálculo que se escondía detrás de su preocupación. Victoria siempre había sido la favorita de Robert, su princesita que nunca hacía nada mal. Cuando se casó con ese banquero de inversiones, Kevin, y empezó a tener nietos, Robert los adoraba a todos. Mientras tanto, yo solo era la mujer que cocinaba, limpiaba y se encargaba de que todo funcionara a la perfección. Después del funeral, Victoria se volvió cada vez más insistente con respecto a mi situación. Traía a Kevin a las cenas familiares, donde me acorralaban con folletos inmobiliarios y panfletos de comunidades de jubilados. «Mamá, estos lugares son maravillosos. Tendrías gente de tu edad, actividades, ninguna responsabilidad». Lo que querían decir era que no habría herencia que repartir, ninguna madre incómoda con la que lidiar. El golpe final llegó el martes pasado. Llevaba 6 semanas viviendo en lo que Victoria ahora llamaba nuestra casa desde la muerte de Robert, todavía durmiendo en la habitación de invitados porque no soportaba hacer las maletas de nuestro dormitorio. Victoria llegó sin avisar con Kevin y 2 grandes maletas. «Mamá, hemos tomado una decisión. Kevin ha conseguido el ascenso y tenemos que mudarnos a la ciudad inmediatamente. Esta casa es perfecta para nosotros». La miré fijamente, sin comprenderlo del todo. «¿Mudarnos? Pero esta es mi casa». La máscara de Victoria se resbaló por un momento, revelando el frío cálculo que había debajo. «En realidad, mamá, según el testamento de papá, yo lo heredé todo, la casa, las inversiones, todo. Te he dejado quedarte aquí por amabilidad, pero es hora de que encuentres tu propio lugar». Las palabras me golpearon como un golpe físico. «Victoria, seguro que hay algún error». «No hay ningún error. Papá sabía que yo cuidaría mejor de su legado que tú. Tú nunca entendiste de dinero ni de inversiones. Solo eras la esposa. Solo la esposa». 43 años reducidos a esas 3 palabras. Entonces me asestó el golpe definitivo. «Busca otro lugar donde morir. Ahora ya no sirves para nada». Empacé mis cosas aturdida. 43 años de matrimonio cabían en 2 maletas y una pequeña caja de fotos. Victoria observaba desde la puerta, mirando su reloj como si yo la estuviera haciendo llegar tarde a algo importante. «Hay un bonito complejo para personas mayores en Maple Street», sugirió con el entusiasmo de alguien que recomienda un restaurante decente. «Muy asequible, seguro que tienen plazas libres». Asequible. Mi hija iba a heredar 25 millones de libras
y me sugería que me mudara a lo que era, en esencia, un centro de asistencia social para personas mayores. Kevin cargó mis maletas en su BMW con la eficiencia de alguien que se deshace de la basura. Margaret, te encantará volver a tener tu independencia, dijo, sin mirarme a los ojos. Ya no tendrás que preocuparte por el mantenimiento de la casa ni por los impuestos municipales. Ya no tendrás casa, quería decir. Mientras nos alejábamos, vi cómo mi casa, la casa de Robert, ahora la casa de Victoria, desaparecía por el retrovisor. No se me escapó la ironía. Había pasado 4 décadas convirtiendo esa casa en un hogar, celebrando las fiestas de cumpleaños de Victoria, cuidando de Robert durante su enfermedad, manteniendo cada detalle que le importaba. Ahora me llevaban a un hotel económico como si fuera una huésped indeseada que se había quedado más tiempo del debido. El Sunset Lodge era exactamente lo que cabría esperar de un lugar que cobraba 45 libras por noche. Paredes finas, toallas aún más finas y una moqueta que había visto mejores décadas. Victoria me entregó 200 libras en efectivo, como si fuera una propina para una camarera de hotel. Esto debería bastarte para unos días hasta que te instales, dijo. Le diré a Kevin que te transfiera algo de dinero a tu cuenta en cuanto hayamos ordenado los papeles de papá. Algo de dinero, de mi propia herencia. Después de que se marcharan, me senté en el colchón hundido e intenté asimilar lo que acababa de pasar. En 3 horas había pasado de ser una viuda afligida a una anciana sin hogar, la mujer a la que había criado, amado y por la que me había sacrificado me había descartado como si fuera una receta caducada. Pero mientras estaba allí sentada en aquella deprimente habitación de hotel, algo empezó a inquietarme. Robert siempre había sido meticuloso con sus asuntos, obsesivamente organizado con los documentos importantes. Me había mostrado el testamento hacía años, explicándome sus deseos y asegurándose de que lo entendiera todo. Y yo estaba absolutamente segura de que eso no era lo que decía. Robert había sido muchas cosas, tradicional, a veces terco, ocasionalmente condescendiente en cuestiones de dinero, pero no era cruel. El hombre que me había cogido de la mano cuando murió mi madre, que me había sorprendido con flores cada aniversario, no me habría dejado en la indigencia. A la mañana siguiente, utilicé el wifi del hotel para buscar al abogado de Robert, Harrison Fitzgerald, el mismo que se había encargado de la compra de nuestra casa y de varios asuntos comerciales a lo largo de los años. Su oficina estaba en el centro de la ciudad, a 20 minutos en autobús, lo que me costó un dinero precioso, pero me pareció necesario. Harrison Fitzgerald era un hombre distinguido de unos 70 años, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Cuando su secretaria le anunció que la señora Sullivan estaba allí para hablar del patrimonio de su marido, se mostró genuinamente sorprendido. Margaret, querida, me preguntaba cuándo vendrías. Intenté llamarte a casa varias veces, pero Victoria me dijo que estabas de viaje. ¿De viaje? Eso era lo que mi hija le había dicho. Señor Fitzgerald, necesito preguntarle sobre el testamento de Robert. Parecía desconcertado. Por supuesto. ¿No le ha dado Victoria una copia? Le di el original y varias copias después de la lectura. Se me revolvió el estómago. ¿Hubo una lectura? Margaret, se suponía que debías estar allí. Victoria dijo que estabas demasiado angustiada, que ella se encargaría de todo y se aseguraría de que recibieras tu herencia. La sangre se me heló al darme cuenta de la realidad. Señor Fitzgerald,
nunca me dijeron nada sobre ninguna lectura. Victoria me dijo que ella había heredado todo. La expresión de Harrison Fitzgerald pasó de la confusión a la alarma. Cogió una gruesa carpeta con movimientos repentinamente apresurados. Margaret, eso es imposible. El testamento de tu marido es muy específico sobre tu herencia. Sacó un documento. Reconocí la pulcra firma de Robert en la parte inferior, firmada ante notario y con testigos. Pero cuando Harrison comenzó a leer, me di cuenta de que Victoria había mentido sobre todo. Yo, Robert James Sullivan, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente legó a mi amada esposa Margaret Ann Sullivan lo siguiente: nuestra residencia principal en 847 Oakwood Drive, incluyendo todo el mobiliario y los efectos personales. Además, le dejo el 70% de todos los activos financieros, inversiones y cuentas, por un total aproximado de 17,5 millones de libras esterlinas. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. 17,5 millones de libras esterlinas. La casa, el 70% de todo. Harrison siguió leyendo, con voz cada vez más seria. A mi hija, Victoria Sullivan Hayes, le dejo 7,5 millones de libras esterlinas en fideicomiso que se distribuirán a partir de su 45º cumpleaños, dependiendo del trato que le dé a su madre tras mi muerte. Dependiendo del trato que me dé a mí. Robert lo sabía. De alguna manera, sabía exactamente lo que Victoria intentaría hacer. Señor Fitzgerald, susurré. Victoria me dijo que no heredaba nada. Se mudó a mi casa. Me dio 200 libras y me sugirió que buscara una residencia para personas mayores. El rostro del anciano abogado se sonrojó de ira. Margaret, lo que Victoria ha hecho se llama abuso y fraude a personas mayores. Ha cometido múltiples delitos graves. Pero tenía documentos legales, me enseñó los papeles, probablemente falsificados, o documentos de un borrador anterior. Tu marido actualizó su testamento 6 meses antes de su muerte, precisamente porque le preocupaba la actitud de Victoria hacia el dinero y su sentido de la propiedad. La habitación daba vueltas. Todas esas veces que Victoria había desestimado mis opiniones, me había interrumpido durante las cenas familiares, había puesto los ojos en blanco cuando intentaba contribuir a las conversaciones sobre sus costosas vacaciones o los negocios de Kevin. Robert había estado observando, evaluando, tomando decisiones. Hay más, Margaret. La cláusula del fideicomiso para Victoria establece específicamente que, si no te trata con respeto y dignidad tras mi muerte, los 7,5 millones de libras te corresponderán a ti. Lo miré conmocionada. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que tu hija acaba de perder 7,5 millones de libras. Su herencia ahora también es tuya. No vas a heredar 17,5 millones de libras, Margaret. Vas a heredar 25 millones de libras, además de la casa y todos los bienes personales. La ironía era tan perfecta que casi resultaba divertida. Victoria había estado tan ansiosa por reclamar su herencia que había activado la cláusula diseñada precisamente para protegerme de su codicia. ¿Qué hago ahora?, pregunté con la voz apenas firme. Harrison sonrió y, por primera vez desde la muerte de Robert, vi una calidez genuina dirigida hacia mí. Ahora, querida, llamamos a la policía para denunciar el fraude. Y luego llamamos a Victoria y le informamos de que está a punto de recibir la sorpresa de su vida. ¿Puede ella luchar contra esto? ¿Con qué dinero? Está a punto de descubrir que todas las cuentas que creía controlar en realidad te pertenecen a ti,
todas las inversiones, todas las cuentas bancarias, todos los activos, excepto su casa, están congelados a la espera de la investigación de sus actividades fraudulentas. Pensé en Victoria en mi casa, probablemente ya planeando renovaciones, comprando muebles nuevos con el dinero que creía que era suyo. Kevin probablemente estaba calculando cómo afectaría la herencia a su cartera de inversiones. No tenían ni idea de que en unas 6 horas todo su mundo iba a derrumbarse. La oficina de Harrison Fitzgerald se convirtió en el centro de mando de lo que él alegremente llamó Operación Justicia. Se puso en contacto con la policía, los bancos y un investigador privado, mientras yo me sentaba en su sillón de cuero, todavía procesando la magnitud del engaño de Victoria. Los documentos falsificados son bastante sofisticados, explicó la detective Rodríguez mientras revisaba el testamento falso que Victoria me había mostrado. No fue un delito improvisado. Alguien lo planeó cuidadosamente. ¿Cree que Victoria tuvo ayuda?, pregunté. Es casi seguro. Crear falsificaciones legales convincentes requiere conocimientos y contactos específicos. Tendremos que investigar si Kevin o alguien de su red financiera estuvo involucrado. En 2 horas, todas las cuentas habían sido congeladas. Las tarjetas de crédito de Victoria vinculadas a lo que ella creía que eran sus nuevas cuentas de herencia fueron rechazadas. Los servicios públicos de la casa, que ella ya había transferido a su nombre, fueron suspendidos en espera de la verificación de la propiedad. Mi teléfono sonó exactamente a las 3:47 de la tarde. El nombre de Victoria apareció en la pantalla. Mamá, ¿dónde estás? Hay algún tipo de confusión con las cuentas bancarias. Dicen que los activos de papá están congelados. Hola, Victoria. Estoy en la oficina de Harrison Fitzgerald. ¿Te acuerdas de él? ¿El abogado de papá? ¿El que leyó el testamento auténtico en una sala vacía mientras tú le decías que yo estaba de viaje? Silencio. Luego, mamá, no sé qué crees que has descubierto, pero he descubierto que eres una mentirosa y una ladrona, cariño. También he descubierto que tu padre era mucho más inteligente de lo que ninguna de las dos pensábamos. No lo entiendes. Te estaba protegiendo de la complejidad de gestionar todo ese dinero. Nunca has tenido que lidiar con inversiones ni... Lo entiendo perfectamente. Falsificaste documentos legales, cometiste fraude y echaste a tu madre de 67 años de su propia casa porque pensabas que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Su voz se volvió aguda, desesperada. Mamá, estás confundida. El dolor ha sido abrumador y, obviamente, alguien se está aprovechando de tu estado emocional. Su audacia era impresionante. Incluso pillada infraganti, Victoria intentaba manipularme. Victoria, querida, déjame aclararte algo. No solo nunca heredaste todo, sino que tu herencia real, los 7,5 millones de libras que te dejó tu padre, ahora también es mía, gracias a una encantadora cláusula que incluyó sobre tratarme con dignidad y respeto. Eso es imposible. La detective Rodríguez está aquí sentada, si quieres discutir con ella la imposibilidad de los cargos por fraude. El teléfono se quedó en silencio. Casi podía oír la mente de Victoria trabajando a toda velocidad, calculando, buscando un ángulo. Mamá, por favor, ¿podemos vernos en algún sitio y hablar de esto con sensatez? Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo. Oh, sin duda nos veremos pronto.
En el juzgado, cuando te lleven a juicio, no te atreverías a presentar cargos contra tu propia hija. Algo frío y definitivo se cristalizó en mi pecho. Ya lo verás. Colgué y miré a Harrison, que sonreía con aprobación. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la arresten? El detective Rodríguez tiene pruebas suficientes para una orden judicial. La detendrán esta noche. ¿Y Kevin? Se han solicitado sus registros financieros. Si participó en la creación de esos documentos, también se enfrentará a cargos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria. Mamá, por favor, no hagas esto. Piensa en los nietos. Le mostré el mensaje al detective Rodríguez, que sonrió con tristeza. Manipulación emocional, un patrón de comportamiento clásico en este tipo de delitos. Le respondí. Estoy pensando en ellos. Se merecen ver lo que pasa cuando se roba a la familia. 20 minutos más tarde, Kevin llamó. Margaret, seguro que podemos resolver esto en privado. Victoria tomó algunas decisiones equivocadas, pero involucrar a la policía me parece excesivo. Kevin, la ayudaste a falsificar esos documentos. Eso no es. Margaret, tienes que entender la presión a la que estaba sometida Victoria. Estaba preocupada por tu estado mental, por tu capacidad para manejar grandes sumas de dinero. Entonces, eso es un sí. No fue por malicia. Ella creía sinceramente que te estaba protegiendo, echándome de mi casa y diciéndome que buscara un lugar donde morir. Kevin se quedó callado. Kevin, esto es lo que va a pasar. Los dos vais a ser arrestados. Los dos se enfrentarán a cargos federales por fraude. Y yo me quedaré sentada en mi casa, viendo cómo se desarrolla todo. Margaret, por favor, sea razonable. Fui razonable durante 43 años. No me salió bien. La policía arrestó a Victoria a las 8:30 de la noche mientras cenaba en Leonardo's, aparentemente celebrando su herencia con Kevin y otra pareja. Según el detective Rodríguez, ella gritó que era un arresto ilegal y exigió llamar a su abogado, que resultó ser un compañero de golf de Kevin y no tenía experiencia en derecho penal. Kevin fue arrestado en su oficina a la mañana siguiente. El contable forense había rastreado los documentos falsificados hasta una imprenta que la empresa de Kevin utilizaba para crear prospectos de inversión fraudulentos. Al parecer, mi yerno tenía un historial delictivo que Victoria desconocía o había decidido ignorar. Pasé esa primera noche de vuelta en mi casa, después de 43 años durmiendo en el dormitorio principal. Victoria ya había trasladado sus pertenencias al espacio, sustituyendo la cuidadosa organización de Robert por su caos de ropa de diseño y cosméticos caros. Metí todo en bolsas de basura y las dejé en el porche delantero. Que las recoja cuando pague la fianza. La casa ahora parecía diferente, no porque Robert se hubiera ido, sino porque por fin la veía como mía. Durante décadas la había mantenido como el santuario de Robert, diseñada según sus preferencias, sus necesidades, su visión de cómo debíamos vivir. Ahora, mirando a mi alrededor con ojos claros, me di cuenta de lo poco que yo había estado presente en esas habitaciones. Eso estaba a punto de cambiar. Harrison llamó alrededor del mediodía con novedades. La fianza de Victoria se ha fijado en 40,000 libras. Como todas sus cuentas están congeladas, tendrá que encontrar a otra persona que la pague. ¿Y Kevin? 150,000 libras. Al parecer, al juez no le impresionó su historial de delitos financieros. ¿Quién iba a imaginar que tu yerno había sido investigado por fraude bursátil? Yo desde luego no lo sabía, pero, claro,
Me habían excluido de la mayoría de las discusiones financieras de la familia. Victoria y Kevin siempre me habían hablado como si fuera un niño cuando se trataba de dinero, simplificando conceptos que suponían que yo no podía entender. Estaban a punto de descubrir lo mucho que había entendido en realidad. Harrison, quiero hacer algunos cambios en la casa. Victoria tenía contratistas preparados para renovarla. Me gustaría seguir adelante con algunos de esos planes, pero con mi propia visión. Excelente idea. Ahora es tu casa, Margaret. Haz lo que te haga feliz. Me di cuenta de que lo que me hacía feliz era la idea de deshacer todas las suposiciones que Victoria había hecho sobre mi herencia. Ella había planeado reformar la cocina, sustituir los suelos de madera y convertir el estudio de Robert en una bodega. Yo iba a convertir el estudio en un estudio de arte y los planes de la bodega en una biblioteca. Sonó mi teléfono. Número desconocido. Señora Sullivan, soy Janet Cooper de BBC News. Tenemos entendido que es usted víctima de un importante caso de fraude a personas mayores en el que está involucrada su hija. ¿Estaría dispuesta a compartir su historia? La noticia se estaba difundiendo. En una ciudad de este tamaño, la detención de un prominente banquero de inversiones y su esposa por defraudar a su anciana suegra era noticia. Señorita Cooper, le agradezco su interés, pero no estoy preparada para hacer declaraciones públicas. Entiendo que debe de ser difícil, pero su historia podría ayudar a otras personas mayores a reconocer las señales de alerta del abuso financiero familiar. Tenía razón. ¿Cuántas otras mujeres de mi edad estaban siendo manipuladas por hijos adultos que las veían como obstáculos inconvenientes para heredar? Si decido contar mi historia, tendría control sobre cómo se presenta. Por supuesto, podríamos organizar una entrevista en la que usted tendría la última palabra sobre la edición final. Pensé en Victoria, probablemente sentada en una celda en ese momento, todavía creyendo que todo era un malentendido del que podría salir con su encanto. Señorita Cooper, le llamaré más tarde. Puede que tenga una historia que contar. Después de colgar, me serví una copa del caro vino que Kevin nos había enviado por Navidad. Vino que, al parecer, ahora bebía en mi propia casa, comprado con mi propio dinero, mientras contemplaba la posibilidad de humillar públicamente a mi hija en televisión. Sin duda, la vida había dado un giro interesante. El timbre sonó a las 7 de la mañana en punto. A través de la ventana pude ver a Victoria en el porche de mi casa, con la ropa de ayer y con aspecto de haber envejecido 5 años de la noche a la mañana. De alguna manera había conseguido la fianza. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Ya hablamos ayer. Me dijiste que buscara un lugar donde morir. En lugar de eso, he encontrado un lugar donde vivir. Victoria tenía los ojos enrojecidos, su habitual compostura perfecta completamente destrozada. Cometí errores terribles, pero sigo siendo tu hija. ¿De verdad? Porque las hijas no suelen falsificar documentos legales para robar la herencia de su madre. No estaba robando. Estaba... Se detuvo, claramente luchando por encontrar palabras que no sonaran criminales. ¿Qué estabas haciendo, Victoria? Intentaba protegerte de tomar malas decisiones financieras. Nunca has gestionado grandes cantidades de dinero. Incluso ahora, después de haber sido arrestada por fraude, no podía admitir la verdad. En la mente de Victoria, ella seguía siendo la víctima de mis expectativas irracionales.
Victoria, déjame contarte algo que tu padre me dijo 6 meses antes de morir. Dijo que le preocupaba tu sentido de la superioridad, tu actitud hacia el dinero y cómo tratabas a las personas que considerabas inferiores a ti. Su rostro palideció. Papá nunca dijo eso. Dijo que le recordabas a su hermana Eleanor, hermosa, encantadora y completamente incapaz de pensar en nadie más que en ti misma. Me dijo que iba a cambiar el testamento precisamente porque temía lo que me harías si tuvieras el control. Eso es mentira. Saqué mi teléfono y le mostré una grabación de voz. En realidad no lo es. Tu padre grabó un mensaje de vídeo explicando su decisión, para que se reprodujera si alguna vez impugnabas el testamento o si me tratabas mal después de su muerte. Victoria miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Él lo sabía, cariño. Sabía exactamente quién eras bajo todo ese encanto. Lo único que no predijo fue hasta dónde llegarías. Ponlo, susurró. Toqué la pantalla y la voz de Robert llenó el aire de la mañana. Clara, mesurada y absolutamente devastadora. Si estás escuchando esto, Victoria, significa que mis temores sobre tu carácter estaban justificados. Esperaba estar equivocado. Esperaba que mi hija tuviera más integridad de la que sospechaba. Pero si Margaret está reproduciendo esta grabación, significa que has demostrado que tenía razón de la peor manera posible. Victoria se desplomó en los escalones del porche mientras la voz de Robert continuaba. Pasé 43 años viendo cómo tu madre sacrificaba sus sueños, sus ambiciones y su independencia para cuidar de nuestra familia. Trabajó a tiempo parcial para ayudar a pagar tu universidad mientras yo construía mi negocio. Aplazó su educación, renunció a oportunidades profesionales y se dedicó en cuerpo y alma a ser la esposa y la madre que creía que necesitábamos. La grabación continuó durante 3 minutos más, cada palabra cuidadosamente elegida, cada frase un bisturí que cortaba las justificaciones y los autoengaños de Victoria. Cuando escuches esto, habrás descubierto que tratar mal a tu madre te ha costado todo. Espero que haya valido la pena. Cuando terminó, Victoria estaba llorando. No eran las lágrimas bonitas que había utilizado para manipular a la gente desde su infancia, sino sollozos feos y desconsolados. Él me odiaba, susurró. No, Victoria. Te quería lo suficiente como para esperar que le demostraras que se equivocaba. En cambio, tú decidiste demostrarle que tenía razón. Me miró, con el rímel corriéndole por las mejillas. ¿Qué pasa ahora? Ahora te enfrentas a las consecuencias de tus decisiones, los cargos por fraude, la investigación, la humillación pública cuando esta historia salga en las noticias. ¿En las noticias?, preguntó Victoria con el rostro completamente descompuesto. Mamá, por favor, piensa en lo que esto supondrá para los nietos, para la carrera de Kevin, para toda nuestra familia. Lo estoy pensando. Estoy pensando en cómo no tuviste en cuenta nada de eso cuando decidiste cometer múltiples delitos graves. Se levantó lentamente, con un aspecto más envejecido y derrotado que nunca. Sé que no lo creerás, pero nunca quise que llegara tan lejos. Solo quería el dinero, quería la seguridad, el estatus, quería no tener que volver a preocuparme por nada nunca más. Por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, Victoria estaba diciendo la verdad. Te creo, cariño. Pero querer algo no justifica destruir a otras personas para conseguirlo. Ella asintió con la cabeza, con las lágrimas aún fluyendo. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar por admitir que lo que hiciste estuvo mal. No fue un error, ni un acto protector, ni algo complicado.
Estuvo mal. Estuvo mal. Estuvo completamente mal, de forma imperdonable. Y luego puedes afrontar las consecuencias que se deriven de ello con dignidad, en lugar de intentar manipular para librarte de ellas. Victoria me miró durante un largo momento, viendo quizás por primera vez no a la madre débil que siempre había conocido, sino a la mujer que acababa de superarla por completo. Me lo merecía, ¿verdad? Sí, Victoria, sin duda alguna. 3 días después de la confesión de Victoria en el porche, la madre de Kevin se presentó en mi puerta. Eleanor Hayes era tal y como esperaba, perfectamente peinada, cubierta de joyas, irradiando ese aire de superioridad que solo puede provenir de 3 generaciones de riqueza heredada. Margaret, tenemos que discutir esta situación de forma racional. La invité a pasar, curiosa por ver qué versión de la realidad había construido la familia Hayes para explicar los cargos por delito grave de su hijo. Eleanor se acomodó en mi salón como si me estuviera concediendo una audiencia. Kevin tomó algunas decisiones equivocadas, obviamente, pero procesarlo me parece bastante vengativo, ¿no crees? Vengativo. Su hijo ayudó a robar mi herencia y me echó de mi propia casa. Kevin seguía el ejemplo de Victoria. No entendía toda la situación. La mujer estaba intentando culpar a mi hija por el comportamiento delictivo de su hijo. Tenía que admirar su audacia. Señora, Kevin falsificó documentos legales. Eso no es seguir el ejemplo de alguien. Eso es conspiración para cometer fraude. El abogado de Kevin cree que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Usted recupera su casa, Victoria se enfrenta a las consecuencias adecuadas y Kevin evita la publicidad de un juicio. Consecuencias adecuadas. Como si los delitos de Victoria fueran una infracción menor de etiqueta. ¿Qué tipo de acuerdo? Eleanor sonrió, convencida de haber encontrado una oportunidad. La familia de Kevin está dispuesta a compensarla por las molestias causadas. Digamos que 1,5 millones de libras a cambio de retirar los cargos contra Kevin. 1,5 millones de libras para perdonar al hombre que había ayudado a robarme 25 millones. Señora, Hayes, su hijo participó en una estafa que me costó todo lo que tenía. ¿Cree que 1,5 millones de libras lo compensan? Margaret, sea realista. Kevin tiene una carrera, hijos, una reputación que mantener. Enviarlo a la cárcel no sirve a nadie. Sirve a la justicia. La pulida fachada de Eleanor se resquebrajó ligeramente. ¿Justicia? Está destruyendo varias familias por dinero que, de todos modos, nunca habría sabido administrar. Ahí estaba, la misma actitud condescendiente que había envenenado mi relación con Victoria. En su mundo, yo solo era la empleada que se había vuelto presuntuosa. Señora Hayes, creo que hemos terminado. Margaret, por favor, reconsidérelo. 3,5 millones de libras, oferta final. 3,5 millones de libras para dejar libre a Kevin. La cantidad era asombrosa, pero el principio era innegociable. Mi respuesta es no. Eleanor se puso de pie con la compostura completamente recuperada. Muy bien, pero debes saber que el equipo legal de Kevin ha encontrado información interesante sobre las prácticas comerciales de su marido. Sería lamentable que eso se hiciera público durante el juicio. La amenaza era clara, pero no sentí miedo, solo curiosidad. ¿Qué tipo de información? Del tipo que podría hacerte reconsiderar quién es el verdadero criminal en esta situación. Después de que se marchara, llamé a Harrison inmediatamente. Margaret,
Sea lo que crean haber encontrado, no cambia los hechos de los delitos de Victoria y Kevin. Pero ¿podría afectar al caso? Potencialmente, si consiguen enturbiar lo suficiente las aguas y crear dudas sobre el carácter o las prácticas comerciales de Robert, podría influir en el jurado. Pensé en Robert, en nuestro matrimonio, en todos los secretos que podrían estar enterrados en 43 años de vida compartida. Harrison, quiero saberlo todo sobre los negocios de Robert, cada acuerdo, cada sociedad, cada posible irregularidad. Margaret, ¿estás segura? A veces es mejor dejar el pasado en paz. La familia Hayes amenaza con arrastrar por el barro la memoria de Robert para proteger a su hijo criminal. Prefiero saber primero la verdad. Esa noche me senté en el estudio de Robert, ahora mi estudio, y empecé a revisar sus archivos sistemáticamente. Robert era muy meticuloso. Todos los documentos estaban fechados y clasificados, pero a medida que profundizaba en sus registros comerciales, empecé a encontrar cosas que no tenían mucho sentido. Pagos a empresas ficticias, honorarios de consultoría que parecían excesivos, asociaciones con empresas que parecían existir solo sobre el papel. A medianoche descubrí algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi marido. La investigadora privada que Harrison me recomendó era una mujer perspicaz llamada Carol Chen, especializada en delitos financieros. Pasó 6 horas en el estudio de Robert, fotografiando documentos y construyendo lo que ella llamaba la imagen real del imperio empresarial de mi marido. Señora Sullivan, su marido dirigía una sofisticada operación de blanqueo de dinero a través de su empresa de consultoría. Estamos hablando de millones de libras en transacciones ilegales durante la última década. La revelación me golpeó como un golpe físico. Eso es imposible. Robert era el hombre más honesto que conocía. Lo siento, pero las pruebas son abrumadoras. Estaba blanqueando dinero para familias del crimen organizado, utilizando su negocio legítimo como tapadera. Me quedé mirando los documentos esparcidos sobre el escritorio de Robert, facturas por servicios nunca prestados, contratos de consultoría con empresas que no existían, calendarios de pagos que coincidían con actividades delictivas conocidas. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Según estos registros, al menos 12 años, probablemente más, 12 años. Mientras yo organizaba cenas y asistía a galas benéficas, mi marido facilitaba actividades delictivas. Señora Sullivan, hay más. Los 7,5 millones de libras que Robert le dejó a Victoria procedían directamente de fondos blanqueados. Si las autoridades lo descubren, lo confiscarán todo como producto de actividades delictivas. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Todo? ¿La casa? ¿Las inversiones? ¿Todo? A menos que... ¿A menos que qué? Carol parecía incómoda. A menos que el equipo legal de Victoria y Kevin ya lo sepa y esté planeando utilizarlo como ventaja. Si informan a las autoridades sobre los delitos de su marido, podrían negociar la inmunidad a cambio de su cooperación. Mi hija y su marido no eran solo ladrones, tenían un arma nuclear sobre mi cabeza. ¿Qué opciones tengo? Legalmente, podrías ponerte en contacto con las autoridades tú misma, presentarte voluntariamente, esperar clemencia. Perderías la mayor parte del dinero, pero quizá conservarías la casa. ¿Y si no lo hago? Los abogados de Victoria y Kevin probablemente filtrarán esta información estratégicamente. Perderás todo de todos modos, pero también te enfrentarás a posibles cargos por beneficiarte sin saberlo de una actividad delictiva.
Pensé en la confianza engreída de Eleanor Hayes, en su certeza de que aceptaría su oferta de acuerdo. Ellos sabían desde el principio de los delitos de Robert. Carol, ¿cómo se enteraron de esto? Kevin es banquero de inversiones. Habría reconocido los patrones en los registros financieros de tu marido. La pregunta es, ¿qué piensan hacer con esta información? Sonó mi teléfono. Era el número de Victoria. Mamá, tenemos que vernos esta noche. Hay cosas que debes saber sobre papá que lo cambian todo. Ya lo sé, Victoria. Silencio. Luego, ¿sabes qué? Sé lo del blanqueo de dinero, sé lo de las conexiones criminales, sé que todo lo que tu padre nos dejó está manchado. Mamá, escúchame con atención. Los abogados de Kevin se han puesto en contacto con las autoridades. Están dispuestos a dejarnos renegociar nuestra situación. ¿Qué tipo de renegociación? Kevin obtiene inmunidad a cambio de proporcionar información sobre la red criminal de papá. Tú te quedas con 3,5 millones de libras y la casa. El resto va al gobierno. ¿Y tú? Los cargos por fraude desaparecen. Todos salimos de este lío. Era brillante, en un sentido sociópata. Victoria había convertido mi victoria moral en su ventaja estratégica. Victoria, me estás pidiendo que te ayude a sacar provecho de tus delitos explotando los delitos de papá. Te pido que seas práctica. La alternativa es perderlo todo y posiblemente enfrentarte tú misma a cargos. Miré a mi alrededor en el estudio de Robert, viéndolo con claridad por primera vez. Los muebles caros, los libros raros, la colección de arte, todo comprado con dinero manchado de sangre. Necesito tiempo para pensar. Mamá, la reunión con las autoridades es mañana por la mañana. El abogado de Kevin necesita una respuesta esta noche. Después de colgar, me senté en la oscuridad del estudio de Robert, rodeada de las pruebas de su doble vida. 43 años de matrimonio con un extraño. Una hija que había heredado más que dinero de su padre. Había heredado su talento para el engaño, pero había cometido un error crucial. Había subestimado quién era yo cuando me veía acorralada. Cogí el teléfono y marqué el número de Carol Chen. Carol, ¿cuánto tardarías en conseguirme una reunión con la oficina de fraudes Graves? Tengo una historia que contarles y creo que les va a parecer muy interesante. La inspectora Sara Martínez era exactamente lo que se esperaría de una investigadora de fraudes. Seria, inteligente y completamente inmune al encanto. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias de Harrison, grabando nuestra conversación y tomando notas con precisión mecánica. Señora Sullivan, entiende que al presentarse voluntariamente está admitiendo potencialmente haberse beneficiado de ganancias ilícitas. Lo entiendo, pero prefiero decirles la verdad antes que dejar que mi hija y su marido manipulen esta situación en su beneficio. Les conté todo. El negocio oculto de Robert, el fraude de Victoria, las falsificaciones de Kevin y el intento de extorsión disfrazado de oferta de acuerdo. Su hija cree que puede intercambiar información sobre los delitos de su marido por la inmunidad frente a sus propios cargos. Eso es exactamente lo que cree, y piensa que cooperaré porque tengo miedo de perderlo todo. El detective Martínez sonrió por primera vez. ¿Tiene miedo, señora Sullivan? Detective Martínez, hace 2 semanas era una viuda afligida que dormía en un hotel barato. Hoy estoy aquí sentada confesando voluntariamente a los agentes federales los negocios delictivos de mi difunto marido.
El miedo ya no es mi emoción principal. ¿Cuál es? La ira. Ira pura y cristalizada por haber sido manipulada por personas que subestimaron mi inteligencia durante décadas. La sonrisa del detective Martínez se amplió. Señora Sullivan, estaría dispuesta a llevar un micrófono oculto. 3 horas más tarde, estaba sentada en mi salón con un dispositivo de grabación pegado al pecho, esperando a que Victoria y Kevin llegaran a lo que ellos creían que era una reunión para entregarse. Llamaron a la puerta exactamente a las 8 de la noche, ambos vestidos como si fueran a asistir a una cena de negocios. Kevin llevaba un maletín que probablemente contenía acuerdos de inmunidad y documentos de liquidación. «Mamá, tienes mejor aspecto que en semanas», dijo Victoria, besándome en la mejilla como si nada hubiera pasado. «Me siento mejor, la claridad tiene ese efecto». Kevin abrió su maletín con la eficiencia de alguien que había llevado a cabo negociaciones similares anteriormente. «Margaret, nuestros abogados han estructurado esto de forma muy favorable para ti. Conservas la casa, 3,5 millones de libras en activos limpios y total inmunidad frente a cualquier cargo relacionado con las actividades de Robert». Activos limpios es una expresión interesante. Victoria lanzó una mirada de advertencia a Kevin. «Mamá, lo importante es que todos estamos protegidos. El pasado queda enterrado y todos seguimos adelante». «¿Y los 25 millones de libras que Robert me dejó?» «Mamá, ese dinero está manchado. No se puede separar de las actividades delictivas de papá. Quedarte con 3,5 millones de libras es el mejor resultado posible». «¿Y vosotros dos? ¿Qué ganáis con este acuerdo?» Kevin se inclinó hacia adelante recuperando la confianza. «Podemos dejar atrás este desafortunado malentendido. Los cargos contra Victoria desaparecen. Mi reputación permanece intacta y nuestra familia puede sanar». Malentendido. Seguía llamando malentendido a un delito grave de fraude. «Kevin, ayúdame a entender algo. ¿Cuándo descubriste exactamente las actividades delictivas de Robert?» «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, ¿sabías lo del blanqueo de dinero cuando te casaste con Victoria? ¿O lo descubriste recientemente cuando planeabas robar mi herencia?» Kevin y Victoria intercambiaron miradas. «Margaret, no creo que eso sea relevante para nuestra conversación actual». «De hecho, creo que es muy relevante, porque si sabías de los delitos de Robert y no dijiste nada, eso te convierte en cómplice después del hecho. Y si solo los descubriste mientras cometías tus propios delitos, eso te convierte en alguien muy desafortunado». La compostura de Victoria comenzaba a resquebrajarse. «Mamá, ¿a dónde quieres llegar?» «Quiero decir que ustedes dos han estado planeando esto durante meses, posiblemente años. El testamento falsificado, el descubrimiento del lavado de dinero, incluso las conexiones de Kevin con los falsificadores de documentos, nada de esto fue espontáneo». «Eso es ridículo». «¿Lo es?» La detective Martínez lo encuentra bastante plausible. Ambos palidecieron. «La detective Martínez», susurró Kevin, «de la oficina de fraudes Graves. Ha mostrado mucho interés en mi historia sobre el abuso sistemático de personas mayores, el fraude y la extorsión. En particular, la parte en la que intentaste chantajearme con los delitos de mi difunto marido». Kevin se levantó bruscamente y cogió su maletín. «Margaret, esta conversación ha terminado. En realidad, Kevin, creo que solo acaba de empezar». La detective Martínez y otros 2 agentes entraron en mi salón mientras Victoria y Kevin se quedaban paralizados en sus asientos.
El maletín que Kevin había ido a coger fue confiscado inmediatamente, junto con los teléfonos de ambos. Victoria Sullivan Hayes y Kevin Hayes quedan detenidos por conspiración para cometer fraude electrónico, maltrato a personas mayores e intento de extorsión a un testigo federal. Victoria se volvió hacia mí con una expresión de absoluta traición. Mamá, ¿cómo has podido hacerle esto a tu propia familia? De la misma manera que tú podrías falsificar documentos legales y robar mi herencia, cariño, excepto que mi manera es legal. Mientras los agentes les esposaban, Kevin intentó una última jugada desesperada. Margaret, no entiendes lo que has hecho. Hay personas relacionadas con el negocio de Robert que no apreciarán la atención federal. Te has puesto en peligro. El detective Martínez hizo una pausa en la lectura de sus derechos. Señor Hayes, ¿está amenazando a un testigo federal? Le estoy advirtiendo de la realidad de su situación. La realidad, dijo el detective Martínez, es que acaba de añadir intimidación de testigos a sus cargos. Después de que se los llevaran, el detective Martínez volvió a sentarse frente a mí. Señora Sullivan, la advertencia de Kevin podría no ser del todo infundada. Su marido estaba relacionado con gente peligrosa. ¿Cómo de peligrosa? Principalmente con la familia mafiosa Romano. Llevan décadas utilizando negocios legítimos para blanquear dinero. La consultoría de su marido era una de sus operaciones más exitosas. El nombre no me decía nada, pero la expresión del detective me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Está diciendo que corro un peligro físico real? Potencialmente. Pero hay algo más que debe saber sobre las operaciones de su marido, algo que lo cambia todo. El detective Martínez sacó una gruesa carpeta de las que sugieren meses de investigación. Señora Sullivan, su marido no solo blanqueaba dinero para la familia Romano, era informante nuestro. Durante 12 años, proporcionó información sobre sus operaciones mientras aparentaba facilitar su blanqueo de dinero. El mundo se inclinó hacia un lado. Robert trabajaba para la oficina de fraudes Graves. Era una operación encubierta, una investigación a largo plazo. La operación era tan delicada que ni siquiera se informó a las oficinas locales. Su marido nos estaba ayudando a construir casos contra múltiples familias mafiosas. Pero el dinero era real. La SFO le permitió quedarse con un porcentaje de los fondos blanqueados como pago por su cooperación y para mantener su tapadera. Todo lo que le dejó fue ganado a través de la cooperación legítima con el gobierno federal. La miré fijamente tratando de asimilar esta revelación. Entonces los 25 millones de libras son legalmente suyos. Su marido murió antes de que concluyera la investigación, pero su cooperación durante 12 años condujo directamente a 47 detenciones y a la incautación de más de 150 millones de libras en activos delictivos. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque la investigación estaba en curso y porque no estábamos seguros de su participación o conocimiento. El plan fraudulento de su hija y su yerno nos ayudó a confirmar su inocencia. Victoria y Kevin no sabían nada de esto. Sospechaban de actividades delictivas, pero no tenían ni idea de la cooperación federal. Planeaban chantajearla con información que, en realidad, habría exonerado a su marido. La ironía era tan perfecta que resultaba casi poética. Victoria había intentado robarme la herencia 2 veces, una mediante fraude y otra mediante chantaje basado en información incompleta. Detective Martínez, ¿qué pasa ahora?
Ahora recuperará su dinero, su hija y su yerno se enfrentarán a cargos federales y usted podrá decidir qué tipo de vida quiere construir con su legítima herencia. ¿Y el peligro que mencionó Kevin? La familia Romano estará demasiado ocupada lidiando con sus propios problemas legales como para preocuparse por usted. Mañana por la mañana ejecutaremos órdenes de registro en todo el país. Miré a mi alrededor en la sala de estar y la vi de nuevo como el lugar de mi resurrección, en lugar de mi humillación. Detective Martínez, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. En su opinión profesional, ¿soy una persona horrible por sentir satisfacción por el arresto de Victoria? El detective Martínez sonrió. Señora Sullivan, en mi opinión profesional, usted es una mujer que se negó a ser víctima. Eso no es terrible, es inspirador. 6 meses después, estaba en la cocina de mi casa renovada, preparando café para 2. El sol de la mañana entraba por las nuevas ventanas que se abrían correctamente, iluminando las encimeras que yo misma había elegido por primera vez en 43 años. Buenos días, Margaret. La doctora. Sarah Chen, hermana de Carol y mi nueva asesora financiera, apareció en la puerta con una gruesa carpeta de informes de inversiones. Buenos días, Sarah. ¿Lista para nuestra revisión trimestral? Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de procedimientos legales, entrevistas con los medios de comunicación y transformación personal. Victoria y Kevin cumplían sendas condenas de 18 meses. La cobertura mediática de sus delitos me había convertido en una especie de celebridad en los círculos de defensa de las personas mayores. Tu cartera está funcionando de maravilla, dijo Sarah, acomodándose en mi nueva mesa de desayuno. La fundación benéfica está en pleno funcionamiento y el fondo de becas ya ha seleccionado a sus primeros beneficiarios. La Fundación Margaret Sullivan para la protección de las personas mayores se había convertido en mi principal objetivo. Con 11 millones de libras de mi herencia, financiábamos asistencia jurídica para personas mayores que sufrían abusos económicos por parte de sus familias y apoyábamos cambios legislativos para reforzar las leyes de protección de las personas mayores. ¿Alguna noticia sobre el documental? La BBC ha confirmado el acuerdo de producción. Quieren empezar a rodar el mes que viene. Mi historia había captado la atención de los medios mucho más allá de la cobertura inicial de las noticias. La venganza de una madre, una historia criminal británica, se estaba desarrollando como una serie limitada, cuyos beneficios se destinarían a organizaciones de defensa de las personas mayores. Y Victoria. La expresión de Sarah se volvió cautelosa. Ha vuelto a escribir. Su abogado dice que quiere disculparse y pedir perdón. Victoria me había escrito 17 cartas desde la cárcel. Leí las primeras, que iban desde la autojustificación hasta la desesperación, antes de decidir dejar de abrirlas. Algunas relaciones, una vez rotas, no se pueden reparar con palabras. Sarah, ¿ha cambiado mi postura al respecto? Según nuestras conversaciones anteriores, no. Pero las personas evolucionan, Margaret. Incluso aquellas que han tomado decisiones terribles. Pensé en la mujer que había sido 6 meses atrás, afligida, dependiente, dispuesta a aceptar cualquier migaja de dignidad que mi familia me ofreciera. Esa mujer podría haberse sentido obligada a perdonar a Victoria, a reconstruir una relación basada en la culpa y la tradición, pero esa mujer ya no existía. Sarah, concierta una reunión con el abogado de Victoria, no para reconciliarnos, sino para dejar algo claro. ¿Qué tipo de cosa?
Quiero que Victoria comprenda que sus acciones tuvieron consecuencias más allá del castigo legal. Quiero que sepa que destruyó nuestra relación de forma permanente y que sus hijos crecerán sabiendo por qué su madre fue a la cárcel. Eso parece duro. Bien, se supone que debe ser duro. Victoria tomó decisiones adultas que hirieron a las personas a las que se suponía que debía amar. No puede escapar de las consecuencias emocionales solo porque haya escrito algunas cartas desde la cárcel. Sara tomó notas en su carpeta de cuero. ¿Y los nietos? Victoria ha solicitado visitas supervisadas con ellos. Mi relación con los hijos de Victoria se basará en sus decisiones cuando sean adultos, no en los esfuerzos de rehabilitación de su madre. Sonó el timbre. A través de la ventana pude ver un camión de reparto con un paquete grande. Deben de ser los muebles nuevos para el estudio, le dije a Sara. El estudio de arte había sido mi proyecto de renovación favorito. El antiguo estudio de Robert era ahora un espacio luminoso y aireado, donde estaba redescubriendo mi amor por la pintura, algo que había abandonado cuando me casé y asumí el papel de esposa y madre. Margaret, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo ha ido todo? Las condenas de prisión, la atención de los medios, el distanciamiento permanente de la familia. Reflexioné sobre la pregunta mientras firmaba la entrega. 6 meses atrás había sido invisible, una viuda sin dinero, sin hogar y sin perspectivas. Hoy era una filántropa millonaria con una fundación, un contrato para un documental y un propósito que iba mucho más allá de mi propia supervivencia. Sara, mi hija intentó robarme todo lo que tenía y dejarme sin hogar. Mi yerno falsificó documentos y me amenazó con chantajearme. Me mostraron exactamente quiénes eran cuando pensaron que yo era incapaz de detenerlos. Pero siguen siendo tu familia. No, siguen siendo mi ADN. La familia son las personas que te protegen cuando eres vulnerable, no las que se aprovechan de tu vulnerabilidad para obtener beneficios. Sara cerró su carpeta, satisfecha con mi respuesta. Además, añadí, mira en qué me convertí cuando dejé de permitirles que definieran mi valor. Después de que Sara se marchara, recorrí mi casa, que ahora era realmente mía, decorada según mi gusto y organizada en función de mis prioridades. En el estudio de arte, descubrí mi último cuadro, un autorretrato de una mujer de pie bajo la brillante luz del sol, con el rostro vuelto hacia el futuro. La mujer del cuadro no se parecía en nada a la viuda afligida que había metido su vida en 2 maletas 6 meses atrás. Esta mujer parecía poderosa, independiente, sin miedo. Parecía alguien que había aprendido que la mejor venganza no es vengarse, sino convertirse en todo lo que tus enemigos nunca pensaron que podría ser. Afuera, el sol se ponía detrás de los árboles que yo misma había plantado en tierra que me pertenecía, en una propiedad que había defendido con inteligencia y valentía, en lugar de haberla heredado por matrimonio o por nacimiento. Mañana seguiría construyendo la vida que había elegido en lugar de la vida que otros habían planeado para mí. Y si Victoria quería reconstruir una relación con esta mujer, más le valía traer algo más que cartas desde la cárcel y disculpas vacías. Más le valía traer una transformación completa, una que estuviera a la altura de la mía. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.